como el ciervo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates, alma mía, y te turbas. Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Tu canción de noche conmigo estará. Buenas tardes, amados hermanos que están del otro lado. Tanto anhelamos que llegue este día. Y el Señor lo está queriendo así, y seguimos transmitiendo a través de este medio y sabiendo que ustedes están del otro lado, escuchando la palabra del Señor, preparando su Biblia en familia, un anotador. Hoy el Señor tiene una hermosa palabra. Tengo muchas ganas de compartir esta enseñanza porque nos va a llevar al contexto que estamos viviendo. Estamos en tiempos, ya en vísperas de Domingo de Resurrección. Si bien nosotros no entramos en ese esquema, ¿no?, de guardar los días del Viernes Santo y todo esto, pero sí vamos a aprovechar para reflexionar. Así que primero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que prepare el Señor los corazones, porque sabemos que a través de estos medios no solamente nuestra amada congregación se reúne alrededor de la mesa, ponen su computadora, en algunos casos hemos visto que ponen el celular y conectan el audio a un equipo, y la verdad que es asombroso cómo estamos conectados por todos los medios. Bendecimos a los hermanos que están lejos, a los hermanos del norte del país, a los hermanos del sur, a los hermanos de la misiones, a Pablo, a Esteban y a todos los hermanos que están allí escuchando la palabra del Señor. Les abrazamos y les bendecimos. Vamos a orar, nos tomamos unos segundos para orar, para que el Señor prepare nuestros corazones y pueda dar gracia a este siervo inútil para poder compartir la palabra del Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Somos inmerecedores de tanta gracia, Señor, pero a ti te ha placido bendecirnos, Señor, y nos sentimos honrados. Y ahora, Señor, somos tus hijos, Padre amado. Somos mensajeros, somos heraldos, somos representantes, embajadores de ti, Señor. Padre, para compartir a tu grey, a este pueblo que tú has formado. Señor, este pueblo que tú has comprado con sangre. Señor, tú eres, Padre amado, el dueño de la iglesia. Nosotros simples
colaboradores, Señor. Solamente somos como los pastores encargados de cuidar las ovejas del gran dueño. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, que tenemos allí un listado con todos los nombres de cada uno de ellos, nos recordamos sus caritas, nos recordamos, Señor, a esos varones, a esas esposas, a esos hijos, a esos bebés, a esos muchachos ya grandes. Oramos por ellos, oramos por nuestros ancianos, oramos por la hermana Sixta, oramos, Señor, por cada uno de nuestros queridos, amados, que tú, Señor, los cuides en tus manos y que ellos se mantengan fieles en ti. Gracias, Padre, y háblanos a través de tu palabra. Dame gracias, Señor, para poder compartir tu palabra y que todos estén, Señor, atentos, Padre, como decía un predicador, sentados al borde de la silla, escuchando la palabra de Dios, que es alimento y lumbrera para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Bueno, hoy quiero compartir una prédica, un mensaje que le he titulado Desanimados en el camino. Seguramente ahí van a ver la imagen, desanimados en el camino. Y mañana domingo casi todo el mundo celebra a su manera el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Y aunque nosotros como Iglesia del Señor celebramos permanentemente el día del Señor, en referencia a que Jesús se levantó con poder y gloria, tal como dijo que lo haría, ya hace más de 2020 años. La verdad es que esa realidad es la resurrección, la cual todo cristiano debe creer y todo cristiano debe pregonar, que Cristo resucitó. Amén. Y ese mensaje debe ser parte de nuestro estilo de vida, amado, amada. Debe ser parte de nuestro vivir, debe ser parte de nuestro levantarnos, de nuestro acostarnos, de una vida entera y no meramente una vez a la semana. Con esto de la cuarentena, Dios ha permitido, Dios nos ha preparado para que comencemos a reconstruir las piedras del altar familiar. Es un tiempo donde comenzamos a orar y yo les animo, como hacemos nosotros en nuestra familia, orar el papá, la mamá, los hijos y cada uno presentando ante el Señor la plegaria y cada uno abriendo su corazón en entrega al Señor. Y estamos teniendo, amado, amada, unas fiestas espirituales maravillosas y el Señor nos está hablando todos los días y la verdad no nos cansamos. Alguien puede decir, uy, qué aburrido leer la Biblia todos los días, estar orando. Amados, la verdad que nos sentimos espiritualmente fortalecidos y con ganas pronto de encontrarnos. Y yo no sé, amados, yo creo que el Señor nos está preparando para este último tiempo, para la última gran cosecha de almas. Gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios desde sus casas? Se me hace oírles, se me hace escucharle gloria a Dios allí. Bueno, este tema de la resurrección debe estar en nuestras vidas como algo permanente, no como algo que se recuerda en Semana Santa solamente. En la palabra hay un pasaje muy lindo, que es el que vamos a estar buscando. Les invito a buscar Lucas capítulo 24. Lucas 24. Ahí en la palabra hay un pasaje de dos discípulos que el Señor tenía, que un día salieron a caminar juntos, cosa que ahora con el tema de la cuarentena no estamos pudiendo hacer. He oído noticias tan insólitas de personas que alquilan perros para poder salir a la calle. Personas que quieren salir, que están desesperados por salir a fumar, no sé qué será, o a ver un poco el verde. Entonces alquilan perros para poder pasearlos y salir a distenderse. Bueno, estos dos salieron a caminar, pero ellos hablaban y tenían un tema en común. Ellos hablaban del Maestro. Y ese día era el día que el Señor, habían pasado ya 3 días de la muerte del Señor. Estos eran discípulos del Señor. Y ellos estaban hablando, quizás deliberando entre ellos y hablando de que Jesús ya era el día que tendría que haber resucitado.
Y fue el día donde todo cambió. Ese día fue el día donde todo cambió. El día donde hubo un nuevo comienzo. El día donde cambió el curso y el devenir de la historia de la humanidad. Amados, amado, amada, la resurrección es el evento más importante. Esto es una doctrina fundamental. Si alguien te dice que Cristo no resucitó, es un anatema, es un maldito, es un hereje. Así dice la palabra. Cristo resucitó. Y la resurrección es el evento más importante, más trascendental del cristianismo. Es el pilar, es el eje de nuestra fe. Es la columna que sostiene todas las demás doctrinas que nosotros creemos. Pablo lo decía de esta manera ahí en el libro de Corintios, en su capítulo 15-14, primera de Corintios 15-14, dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Qué tremenda declaración de un hombre, amado, amada, que estuvo dispuesto a dar su cabeza por un mensaje. Y nadie en su sano juicio va a dar su cabeza por un muerto. Es decir, él no hubiese predicado de Cristo si no tuviese la seguridad de que él resucitó. Y ese hombre, Pablo, era un hombre que estaba en una buena posición económica, que era de una buena familia, que era un hombre muy culto, muy preparado, hablaba idiomas, tenía conocimientos, tenía reputación aún ante los judíos y ante los romanos. Y él decidió dejarlo todo por un muerto resucitado. Y ese es Cristo. Amén. Si realmente Cristo, dice Pablo, no se levantó de entre los muertos, todo cae, todo se desmorona y todo se desploma. Todo es inútil, aún hasta la predicación, aún hasta esta misma predicación no tiene sentido. Podemos decir, bueno, corten, porque no tiene sentido esto. Pero no, Cristo resucitó y seguimos adelante. Amén. La predicación cae. La reunión que ustedes están teniendo ahora alrededor de su mesa, o en el sofá, o en la cocina, o en el lugar donde ustedes están, no tiene sentido. La reunión que ustedes están teniendo para oír este mensaje caería, sería inútil, y más, toda nuestra vida cristiana no tendría sentido. Qué terrible sería eso, ¿no? ¿Se imaginan si todo eso fuese así como profesa el mundo, de que Cristo no resucitó, que su cuerpo aún está allí? Hoy, amado, amada, les quiero hablar de este precioso pasaje que se encuentra en el capítulo 24 de Lucas. En el capítulo 23 de Lucas finaliza, si ustedes lo leen tranquilamente, porque la ventaja de poder ver un video es que ustedes pueden avanzar, retroceder, pausar, leer la palabra. Yo les recomiendo que lo vean y después vuelvan a escucharlo. El capítulo 23 finaliza con la sepultura del Señor, con el sepelio del Señor. Y el 24 ya arranca con una piedra removida, es decir, Jesús vació el sepulcro. Dejó puerta abierta, dejó una piedra corrida y el sepulcro vacío. Y allí aparecen, a lo largo, es como si fuese una película, por otra parte de la región, dos personas caminando. En el sepulcro, ¿qué sucede? En el sepulcro la tumba está vacía. Hay ángeles resplandecientes que le lanzan una pregunta a esas mujeres, que les dice ahí en Lucas 24, 5 al 6, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, Jesús no está muerto. Amado, amada, amigo o amiga que estás escuchando allí, todos esos santos que se veneran, todas esas imágenes, todos esos grandes pensadores, esos grandes filósofos, esos grandes gurúes están muertos, mas Cristo está vivo. Porque lo dice la palabra del Señor, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a ese Cristo adoramos y por eso somos cristianos. Estas mujeres fueron las primeras en la Tierra, en el planeta Tierra, las mujeres estas fueron las primeras en saberlo. Qué privilegio para las mujeres. Fueron las primeras en conocer realmente el Evangelio, las buenas nuevas. Ellas fueron las primeras en compartir el Evangelio. ¿Y saben cuál fue la respuesta
de tamaño mensaje, de tamaña noticia que ellas descubrieron, ellas recibieron la revelación del ángel de que Cristo ha resucitado, vieron con sus ojos. ¿Saben cuál fue la respuesta? No le creían. Aún sus propios hermanos en la fe no le creían lo que les estaba diciendo. En algún momento dijeron, estas mujeres están pobres, están delirando, están locas por el tema del sufrimiento y del dolor de haber perdido a Jesús. Vamos a leer nuestro texto central ahí en Lucas capítulo 24. Abrí tu Biblia allí, versículo 13, y dice, y he aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? O sea, como que haciendo que no sabía. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, escuchen esto, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, de todo lo que ha pasado, además de que lo mataron y todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, relata Lucas ahí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor comenzó a darle una cátedra de la ley. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Miren, Jesús primero hizo como que no sabía. El Señor tiene ese sentido del humor, hace como que no sabe y después hace como que va lejos. Pero miren, amado, el Señor todo lo sabe. Aún lo que estás pensando en este momento. Y el Señor no está lejos como ustedes piensan. El Señor, como dice la palabra, está más lejos, está más cerca de lo que ustedes creen. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Hay una hermosa canción que dice, divino compañero del camino. Y dice el coro, quédate Señor que se hace tarde. Un coro que nos remonta a pensar, a invitar al Señor. A invitar al Señor a reposar en mi casa. Qué bueno que si no conoces a Cristo, que hoy en esta víspera de Pascua pueda decirle, Señor, ven a mi casa, entiéndase el corazón, ven y entra a mi corazón y cambia mi vida. Versículo 29, volviendo a nuestro texto. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. El Señor accede. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de estos discípulos y le reconocieron, mas él
escuchen, se desapareció de su vista. Ya estaba en gloria, su cuerpo ya estaba glorificado, ya no era ese cuerpo de antes, ese cuerpo de carne y hueso mortal, ya no, ahora tenía un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tendremos vos y yo el día que el Señor nos venga a buscar. Él desapareció, o sea, ya no está ese cuerpo retenido al espacio y al físico. Desaparece, aparece en otro lugar, traspasa la materia, traspasa las paredes. Bueno, es algo asombroso de pensarlo y para muchos increíbles, pero Dios es Dios. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Amados, ¿qué sentís cuando abrís las Escrituras? ¿Qué sentís cuando te escuchás la palabra de Dios? ¿No arde tu corazón? ¿O está tibio tu corazón? ¿O está enfriado? Que el Señor pueda hoy avivar el fuego de tu pasión por Cristo. 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Acuérdense que uno se mató, se suicidó, Judas. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Amados, qué tremenda, me imagino esa reunión de hermanos, ¿no? Por un lado ellos la habían visto, fueron al sepulcro, Pedro, ¿se acuerdan que las mujeres fueron corriendo y Juan llegó primero? ¿Ustedes saben por qué Juan llegó primero que Pedro? Bueno, dice el dicho que porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro tiene 2 nomás. Bueno, es un chiste malo y viejo, pero suma. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Es decir, Pedro y la compañía, los 11 que estaban allí, estaban contándole a estos 2 discípulos que eran caminantes hacia Emaús lo que habían visto, y ellos a su vez les contaban el testimonio. Nosotros también estuvimos con él, ardían nuestros corazones, le vimos partir el pan y más. Para que ustedes sepan, estuvo anoche en casa, se quedó con nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Este relato, en torno al camino de Emaús, es una gran y auténtica analogía histórica de lo que sucede hoy. Ahora vamos a ver. A través de estos pasajes vamos a establecer un paralelismo entre esos 2 hombres y nosotros hoy, y la sociedad. Voy a leer estos primeros 5 versículos en la versión actualizada, en Biblia lenguaje sencillo, que ellos iban camino de la vida, iban por el camino de la vida desesperanzados y desanimados. Por eso le puse a este mensaje desanimados en el camino. Dice el versículo 13, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y los 2 discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Posiblemente sus ojos estaban llenos de lágrimas, significa eso. Y vemos aquí a estos 2 discípulos, 2 seguidores del Maestro, aunque no eran del grupo de los 12, no eran de los 12 discípulos, pero el Señor tenía muchos seguidores, y siendo uno de ellos, se lo identifica, aquí Lucas lo documenta al nombre como Cleofas, y una antigua tradición, no la Biblia, sino que una investigación, dice que pudiera tratarse del hermano de José, el quien fue el padre adoptivo de Jesús, el esposo de María, según datos que aparecen en Juan 19:25. Y ellos serían los que salen andando de Jerusalén camino a Emaús. Y Emaús era una aldea muy alejada, muy separada, a unos 11 kilómetros, y dice el versículo 13 que fue aquel día, el primer día de la semana.
Bueno, se trataba del primer día de la semana. Dice Lucas 24:1 que ellos estaban caminando ese día de Jerusalén a Emaús, el primer día de la semana. Vamos a ver un poquito en hebreo cómo se dan los nombres. El primer día es Yom Grishom, que es domingo. La palabra Yom, traducida al español, es día, como por ejemplo Yom Kippur, etc. En inglés aún mantienen el significado verdadero de ese día, Sunday, ¿no? Es día del sol. Más en la época de Domínico, en la época de Constantino, en el año 321 después de Cristo, se cambió el nombre por Dominicus, porque antes era el día consagrado al dios Sol, ahora es Dominicus, día del Señor, por Constantino. Después sigue Yom Sheni, que es lunes, Yom Gilsi, que es martes, Yom Gregvi, que es miércoles, Yom Hamishi, que es jueves, Yom Shishi, que es viernes, y Yom Shabbat, que es sábado. Entonces, sin dudas, que el día del Señor, el día que el Señor resucitó, fue un domingo. Volviendo a nuestro pasaje de los caminantes de Emaús, este fue un auténtico drama para ellos. Esto fue la peor caminata de sus vidas. No sé si te ha pasado de pasar por un momento de mucha tristeza que no querés llegar a tu casa para hablar con tu esposa, o para hablar con tu esposo, o para hablar con tus hijos, o para hablar con tus padres, porque no es tan la desesperación que sentís, es tan la desesperanza que sentís, que la tristeza te abruma y querés estar en soledad. Bueno, más estos eran dos que estaban en desesperanza, que estaban en tristeza y en temor. Estaban con miedo, estaban con incredulidad. Era una caminata lenta, fatigosa, y los dos pensaban iguales. Por eso dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estos estaban bien de acuerdo. Por eso ustedes van a ver que los que aman al Señor se juntan, se reúnen con gente que aman al Señor. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Las ovejas se juntan con las ovejas y las cabras se juntan con las cabras. Bueno, estos eran dos ovejas tristes. Entonces, entre los dos se animaban, pero no, se desanimaban uno al otro. Estaban desesperados y realmente ahora vamos a entender por qué. Estos dos discípulos no entendían nada de lo que había pasado en Jerusalén. Estaban, como dicen los mexicanos, estaban totalmente sacados de onda. Estaban totalmente fuera de órbita, no comprendían qué era lo que estaba pasando, porque ellos estaban totalmente confundidos, estaban cegados, limitados ellos a sus conceptos terrenales. Estas últimas enseñanzas hemos hablado de la mente, y ellos estaban con su mente totalmente bloqueada. Ellos tenían un concepto muy equivocado de su Mesías, era muy físico lo que ellos pensaban. Ellos pensaban en un Mesías del tipo político, que los libertaría del yugo y la opresión de Roma. Pero a la vez tenían una opresión muchísimo peor que la opresión de Roma, que es la opresión del pecado. Un opresor peor que Herodes y Pilatos, y peor aún que Nerón, era la opresión misma de Satanás. Porque uno está en pecado y Satanás todavía que sigue alimentando tentando a las personas con sus propios pensamientos. Pero Jesús, el Señor Jesús, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a quitar el pecado del medio nuestro, amado, amada. Y vino para hacer morir a la muerte. Y Él tenía el imperio sobre ella. Allí en la cruz del Calvario, el Señor venció a la muerte y venció a Satanás. Ellos, como decían, pusieron toda su confianza en ese carpintero, en ese profeta de Nazaret, que les sacaría de alguna manera de la esclavitud de los romanos. Ustedes recordarán cuando el Señor allí multiplica los panes y los peces.
que en un momento estaban tan asombrados, estaban tan contentos, estaban con, como dice el refrán, panza llena, corazón contento, y dice que de repente buscaron a Jesús para hacerlo rey. Que después eso se replica en el día cuando fue el Domingo de Ramos, que le dicen, ¿no? Sería el domingo pasado, que lo recibían con mantos y palmas, diciéndole, viva el rey, hosana al rey, pero en realidad lo que estaban haciendo era, querían ponerlo como rey para que destrone a el emperador romano. Y muchos pensaron así de Jesús, con una fe egoísta. Fíjate lo que dice Mateo 21:8, para leerlo en la palabra, Mateo 21:8 al 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino. Eso se hacían con los reyes. Cuando entraban en un caballo, entraban triunfante, entonces lo recibían, ponían mantos a modo de alfombra roja y ponían palmas. Dice el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, gloria a Dios. Parece una alabanza hermosa, pero en realidad, amado, amada, era una alabanza totalmente pretenciosa y convenenciera. Ellos estaban buscando su conveniencia. Hosana significa nuestro Salvador, significa nuestro rescatador, pero en el sentido material. Muchos buscan a un Jesús así, que los rescate del problema que tienen ahora. Que el Señor les haga zafar de esa situación, que están por perder su casa porque le hipotecaron la casa, están por perder el trabajo porque falta un montón, están se está enfermando porque no se cuida. Y entonces vienen al Señor pidiendo un milagro. Así como esta gente, glorificando al Señor porque va a ser un milagro. Pero el Señor quiere hacer el mayor de los milagros y Él quiere salvar tu alma. Entonces, volviendo a nuestra historia de los dos caminantes, que venían pensando, ellos esperanzados en el profeta de Nazaret, ellos habían visto resucitar a Lázaro, que para decirlo de una manera que se pueda entender, vieron un gran espectáculo. La resurrección de Lázaro, amado, fue de público conocimiento, eso no tiene discusión. Hubo, miren, gente de todo tipo presenciando esa resurrección y nadie puede negarlo. Estos dos varones, Cleofas y su amigo, vieron a la hija de Jairo, vieron al hijo de la viuda de Naín resucitar. Después lo vieron a Jesús hacer tantas señales, tantos prodigios, pero ahora resulta que Él muere. Y con Él muere la esperanza, mueren los sueños, mueren los anhelos, y estos dos caminantes de Jesús van tristes, amargados, desanimados y desesperados. Yo no sé si algunas veces nos pasa lo mismo. Yo no sé si te sentís identificada con esto. Haber visto las grandes maravillas del Señor y ahora, porque estás pasando un momento que parece que el Señor está lejos, ya empezamos a estirar la cara bien largo y comenzamos a amargarnos. Y lo primero que hacemos, no voy más a la iglesia, no me hablen más de Dios, y agarra su Biblia y la tira por algún cajón. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos perdone. Estos hombres estaban decepcionados, descorazonados de lo que le pasó a su maestro. Ese enemigo tan implacable y poderoso que es la muerte, también acabó con él. Eso pensaron ellos. Y realmente estaban desconsolados, estaban abatidos. Esa es la palabra. Y esa era la noticia del momento. No solamente ellos hablaban de este tema, sino toda la gente. Podemos imaginarnos las conversaciones. Aquel Jesús que sanó a los enfermos, aquel Jesús que hizo prodigios, yo estuve presente, yo comí de lo que Él multiplicó. Resulta que pobre hombre, ahora lo mataron. Y bueno, ahora habrá que esperar que venga otro profeta. Aquel hombre por el que habían dejado todo,
Habían dejado sus trabajos, sus familias, sus metas, sus sueños, sus propósitos. Aquel hombre que le hablaba de vida eterna, que le hablaba de libertad, aquel hombre que hacía milagros y señales prodigiosas, aquel hombre murió. Y murió no de un ataque al corazón, no murió de una muerte elegante, murió como un cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna por su vida, sin decir una palabra. Y estos hombres no entendieron que realmente Jesús estaba ofreciendo su propia vida. Murió. Además murió de una manera horrible. Murió como un maldito de Dios. Porque la misma ley dice que morir colgado en un madero es un hombre maldecido por Dios. Qué tremendo, ¿no? Además recordaron unas cosas que Él les prometió, que un pequeño detalle, que Él resucitaría al tercer día. Y la verdad, no pasó nada. Eso era más o menos la conversación de ellos. ¿Cuántos de nosotros, amados, que hasta creemos en la resurrección del Señor, pero no creemos que Él vuelve? Digo, no, por ahí es algo místico, por ahí no es tan así, o por ahí no va a pasar. Amados, muchos están como estos dos caminantes de Emaús. Vamos a recapitular un poquito. Les llegó la noticia que el sepulcro estaba abierto, que no estaba el cuerpo adentro, y que Pedro y Juan no vieron a Jesús en ningún lado. Es más, Jesús se los había advertido, y aún con todo esto no creían. Insisto, estaban desesperanzados. El mundo se les vino abajo a estos dos discípulos, se derrumbó todo para ellos. No sé si te ha pasado, momentos que parece que toda tu fe se va por el tacho, se va por las cañerías, se cae todo. ¿Por qué? Porque tu fe no está puesta en el verdadero Jesús. Está puesta en un mito, está puesta en un Dios que me arregla los problemas, un Dios tipo cajero automático, como siempre digo. Ellos estaban tan mal al punto de estar cegados. Sus ojos, dice Lucas 24:16, estaban velados, es decir, ciegos. ¿Y cuál fue la causa de esa ceguera? Bueno, la palabra de Dios no menciona fehacientemente, ya sea por disposición soberana de Dios, ya sea por la desesperanza unida un poco a su incredulidad, pero la palabra no nos muestra de forma explícita por qué ellos estaban ciegos. Posiblemente su incredulidad afectase su visión de la realidad de las cosas. A veces uno, por ejemplo hoy, hay personas que están tan encandilados con las luces de los noticieros, que lo único que ven es coronavirus, muerte, coronavirus, y todo ven es problemas económicos, voy a perder mi trabajo. Están ahí concentrados y no están abocados, no están con sus ojos puestos en las cosas de arriba y no en la de la tierra. No estoy diciendo, amados, que vivamos, como yo le digo a mis hermanos bromeando, vivir adentro de un termo. No. Sí hay que informarse, sí hay que estar al tanto de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en el país, de lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pero amados, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros pronto partiremos, somos peregrinos y extranjeros, somos advenedizos en este mundo. Estamos, como dice la palabra del Señor, como aves de paso. Así que ¿de qué nos preocupamos? El Señor dice, ¿de qué te afanás? De lo que vas a comer mañana, de lo que te vas a vestir y de lo que vas a hacer o dejar de hacer. Es más, si haces algo, dice Santiago, tenés que decir si Dios quiere, porque no sabés qué va a pasar. Capaz que no te mate el coronavirus. Capaz que saliste, se te cae un piano por la cabeza. No sé, por ahí me hago un poco de un humor un poco negro, pero amados, a veces estamos tan concentrados en algo y Satanás termina usando eso para desviarnos la atención verdadera de a quién debemos mirar. ¿Cómo le pasó a estos hombres? Su incredulidad hizo que su visión de la realidad sea afectada. María Magdalena, en Juan 21, no le reconoció tampoco. Se aparece a los 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea, tampoco lo reconocen. O sea que andaban un poco en el mismo espíritu, ¿no?
como que ya está, ya murió y bueno, ya está, ya fue, como decimos, ¿no? Es decir, Jesús es quien se revela en esta ocasión y lo haría en el momento que ellos estuvieran realmente preparados y aún es evidente que no lo estaban, no estaban preparados. Si falla la fe, si falla la fe, falla la esperanza. Y ahí empezaron los problemas para estos dos discípulos, que son los dos personajes del cual estamos hablando y obviamente del mismo Señor Jesús. El desánimo de ellos era tan grande que les ha producido una incapacidad para creer en lo que Él dijo en su palabra. Amados, a veces nuestro desánimo es tan grande que no le creemos a Dios. Leemos y nos dicen y escuchamos palabras y escuchamos profecías y escuchamos canciones que hablan de Dios, pero no entra en nuestro corazón. ¿Por qué? A causa del desánimo. Porque es más grande nuestro problema que Dios. Dios escondió revelarse por ahora para estas personas, y cuando lo hiciera, cuando realmente se revelase a ellos, les quedaría una lección que quedaría impregnada en su espíritu para siempre. Amados, el Señor quiere hablarnos de tal manera que las palabras del Señor queden grabadas a fuego en nuestro corazón, para que no se borren nunca más. Así como se graba, vieron que el sumo sacerdote tenía una vincha de oro y tenía unas letras grabadas, ¿no? Unas letras grabadas que decía santidad a Jehová, Kedushá. Y el Señor quiere grabar esas palabras en nuestros corazones para que no se borren, unas palabras indelebles. Pues estos varones eran conocedores como vos y como yo y como mucha gente que conoce. Bueno, Job también conocía, aunque cuando conoció al Señor dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estos varones, Cleofas y su amigo, vamos a llamarle así, tenían todo el conocimiento, conocían las obras del Señor, conocían las palabras del Señor, sabían de su muerte, sabían de sus profecías, pero le faltaba algo, lo más importante. ¿Saben lo que les faltaba? Quizás es lo que te esté faltando a vos. La revelación del Cristo que venció a la muerte, del Cristo resucitado. Amados, a veces la fe nos alcanza para creer en un Cristo que nació en Belén de Judea, rodeado de borreguitos y de vaquitas, y que fue envuelto en pañales, que vinieron los Reyes Magos, y después Él creció y fue bautizado por Juan, y hizo muchos milagros, y murió, y ahí quedó nuestra fe. Amados, pero más Cristo resucitó, y en ese es el Cristo que predicamos, el Cristo que resucitó. El Señor fue a la cruz, pero resucitó. Algunos lo tienen allí crucificado, lo tienen allí todavía sufriendo, lo tienen tallado en un madero, lo tienen hecho de yeso o de cualquier material, allí todo sangrante, pero ese no es el verdadero Cristo. Cristo resucitó y pronto viene a buscar a su pueblo. Dice 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Miren, lo voy a leer en esta versión actualizada. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterio meramente humano. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, o sea, en un criterio humano, ya ahora no le conocemos así. Ahora le conocemos como el Cristo glorificado. El que ascendió a los cielos está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Y fíjense que estos dos muchachos, estos dos tristes, podríamos haberle puesto la historia de los dos pan tristes, le podríamos haber puesto algo así al mensaje, pero le pusimos desanimados en el camino. Estaban tristes. Y saben que cuando uno está en tristeza ni siquiera reconoce al Señor. Cuando uno está enojado no reconoce al Señor. A veces nos pasa a nosotros que hay personas que a veces nos tratan con mucha formalidad y con mucho respeto, porque a veces el respeto no está en que te tuteen o que te traten de usted, porque te pueden tratar de usted y te faltan el respeto igual. Pero hay gente que siempre te dice pastor, pero cuando están enojados te dicen Jorge,
Es un detalle que a veces en algunas personas lo noto rápidamente. Ya no me dicen pastor, sino que me dicen Jorge. Y a mí me da igual que me digan de las dos maneras, porque soy Jorge y también soy pastor. Me llamo Jorge y soy pastor, o sea que no hay problema con eso. Pero al Señor no lo llamaron como el Mesías, como lo llamaron algún día el Mesías, es decir, el Cristo, sino que ellos ni lo mencionan. Dice, nosotros esperábamos que Él salvaría a Israel. O sea, esperaban, pero no fue así, no pasó nada. Ahora, para ellos Jesús fue un profeta más. Esperábamos que salvara a Israel. Dijo muy lindas palabras, pero la verdad no pasó nada. Sus esperanzas mesiánicas quedaron allí olvidadas. Es más, creyeron que Jesús fue derrotado en la cruz por los sacerdotes y las autoridades de Judea y el Imperio Romano. Hoy día, muchos cristianos y creyentes, acuérdense la diferencia entre cristianos y creyentes, porque hay muchos creyentes pululando por las iglesias, pero que son como los demonios, creen pero no tiemblan. Los demonios tiemblan, pero los creyentes ni tiemblan. Los cristianos son los que siguen a Cristo y se parecen cada día más a Cristo. Entonces, muchos son así, igual a estos dos caminantes, y solo vemos el problema. Es más, nos ahogamos, como decimos, en un vaso de agua, nos ahogamos en la tristeza y aún caemos en la depresión. Y vemos que a veces no hay solución. Y bajamos de nuestra Jerusalén hacia Emaús, haciendo una paráfrasis de esta historia. Y el sufrimiento no nos deja ver más allá, nos nubla la vista, no nos deja ver más allá. No escuchamos más palabras, no queremos orar más, no queremos cantar más corito, no queremos saber nada con iglesia, ni con banca, ni con pastor, ni con nada. Nos queda un velo de la realidad. Y la palabra de Dios, aunque tenemos bastante conocimiento, porque conocemos gente que se conoce, a veces, miren, yo les confieso muchas veces, a mí me cuesta memorizar los textos, y yo, la verdad, me saco el sombrero y felicito a los hermanos que pueden memorizar textos y capítulos enteros. Y hay yo conozco gente que conoce los capítulos enteros, con versículos y hasta con comentarios, pero sus vidas están lejos de esa realidad. Mucho conocimiento, aunque la leen y las estudian, pero no produce una revelación. ¿Por qué? Porque no terminaron de creerla. Les gusta estudiar, pero no les gusta creer. Teológicamente, la figura de Jerusalén representa lo divino, la promesa, representa la presencia de Dios. Y Emaús, en este caso, en esta historia, representa lo mundano, el sistema de la filosofía, las cosas de este mundo, lo terrenal. Y es más, es curioso que Jerusalén estaba en un monte. Jerusalén está a 650 metros al nivel del mar. Y el camino a Emaús era un camino de descenso, era como una especie de bajada, hablando en el sentido geográfico, pero también significa un descenso espiritual. Cuando uno se aleja de Jerusalén, ciudad de paz, ciudad de Dios, uno comienza a descender espiritualmente. Estos dos discípulos estaban en retirada. ¿Cuántos hermanos hay en retirada? ¿Cuántos soldados de Jesucristo en retirada? ¿Cuántos, amados, vimos guerreros? Hemos visto guerreros trabajar en la par nuestra, hombres de Dios que hoy están en retirada, que hoy apenas le sacas un amén, apenas le sacas un compartir la palabra de Dios. ¿Qué pasó con esos soldados? Muchos de ellos están en retirada a causa de su desánimo, a causa de su incredulidad, aunque parezca increíble. Cristianos incrédulos. Vivimos en un mundo triste, en un mundo, vean cómo está el mundo, desolado. Muestran imágenes de Londres, de la gran Torre Eiffel, muestran Jerusalén, muestran New York, muestran Buenos Aires, todo desolado. Hasta mi amado barrio de La Boca, allí el riachuelo de La Boca ahora ya dejó de ser un riachuelo, ahora es un río lleno de peces. Hasta los peces salieron a festejar porque no hay hombres que contaminen los ríos. Miren qué desolado que está todo. Y bastante bien le vino a la naturaleza que el hombre dejara de meter su mano. Bueno, es un tema aparte.
Vivimos en un mundo lleno de tristeza, lleno de desesperanza, lleno de infelicidad, con una falsa felicidad. Porque ustedes ven que sacan sus parlantes y ponen musiquita y toman alcohol y gritan y celebran, pero en realidad por dentro están abatidos y destruidos. Yo tengo conocidos de gente que me dicen, ore por mí, pastor. Y vos los escuchás a veces los fines de semana, están a los gritos, están como felices, pero en realidad están muriendo por dentro, sus almas están tristes. ¿Por qué? Porque necesitas a Cristo, amigo. Están mal, este mundo está lleno de enfermedades, está lleno de muerte física, muerte espiritual. Un mundo que anda en busca de religiones, que busca ideales, que busca sus líderes, que busca ídolos, pero desconoce a su Creador. Por eso vemos lo que vemos cada día. Hoy vamos a ver en estos días de Pascua que todo el mundo anda allí bueno, antes era más acentuado el tema de la celebración de la Pascua, no se podía silbar, no se podía poner musiquita, porque era el día de la muerte de Jesús, sobre todo el viernes, el día de la crucifixión, y antes se respetaba, se ponían películas épicas de la Biblia, y me acuerdo que la gente hasta no comía carne y todas esas cosas, y celebran, o mejor dicho, conmemoran a alguien en quien no creen. Qué impresionante, ¿verdad? Es como festejarle el cumpleaños a alguien y no lo amás. Qué triste es eso, y cuántos casos hay así. Vivimos en un mundo lleno de odio, lleno de falta de perdón. Miles de separaciones, miles de divorcios hay en el mundo. ¿Por qué? Y ahora con esto de la cuarentena, más que uniones va a haber muchos divorcios. ¿Por qué? Porque no conocen al Creador, no conocen a aquel que creó e instituyó y bendijo el matrimonio como algo sagrado, algo especial a su corazón. El aborto fue la principal causa de muerte en todo el mundo en el año 2019. Con más, escuchen bien la cifra, porque da escalofríos, 42 millones de procedimientos para terminar con la vida. El aborto, según una estadística compilada por Westminster. La cantidad de abortos en todo el mundo es equivalente a la población combinada de las 31 ciudades más importantes de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Por qué pasa esto? Porque no conocen al autor de la vida, porque no conocen al dador, no conocen al hacedor, al sustentador de la vida, no conocen a aquel que dijo, herencia de Jehová son los hijos son una bendición. Si en tu mente estás pensando abortar, no lo hagas, no arrepentite de ese pecado y tené a tu hijo, que el Señor te va a ayudar y lo vas a amar cuando Él crezca y te diga mamá, te vas a arrepentir de haber tenido ese pensamiento. ¿Cuántas personas que hicieron este tremendo acto de crimen, de matar al propio fruto de su vientre y no tienen paz en su corazón en toda la vida? El mundo necesita urgente a Cristo, necesita urgente a su Creador, necesita a su Redentor, a su Salvador, su sustentador y a su juez. Al Cristo necesita, al Cristo que hace más de 20 años resucitó y destronó y venció a la muerte. Este mundo camina como estos dos caminantes de Emaús. Creen conocerlo todo. Algunos hasta lo veneran y lo recuerdan, como pasa ahora en Pascua, pero viven como si Él no existiera. Viven como que si Él murió y ya se acabó. Creen celebrar, creen adorar hoy al Jesús que ha resucitado. Algunas culturas con sus procesiones y sus cohetes, en algunas culturas lo hacen, celebran las Pascuas así, pero no le conocen a aquel Jesús que murió hace 2000 años. El mundo necesita que nosotros los cristianos seamos como aquellas mujeres que fueron a llevar las buenas nuevas, aunque eso implique que te miran raro, que no te crean y que te desprecian. Entonces, vamos a leer Lucas 24, 25 al 27, lo que le responde el Señor a estos dos varones. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Esta versión, que es un poquito más fuerte, Lucas 24,
25 al 27, Biblia, lenguaje sencillo, dice: «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Amado, amada, qué importante es enseñar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Qué maravillosa tuvo que ser esa conversación con esos forasteros que se hacían, el forastero se hacía el ingenuo, Jesús se hacía el ingenuo. ¿Qué cosas han pasado, no? Y el Señor les preguntaba, ¿y eso cómo no sabes?, etcétera, ¿no? Hasta que los llama. De repente ellos le estaban explicando a este forastero y el forastero le dice: insensatos y tardos de corazón. Imagínate que vos estás orando, ¿no? Y estás ahí: sí, Señor, tú sabes, tú eres Dios, y te diga insensatos y tardos de corazón. Es tremendo, ¿no? Como que te descoloca. El motivo que el Señor le decía esto es que, a pesar de que ellos conocían muy bien las Escrituras. No como algunos que pretenden conocer y no conocen nada. Algunos conocen 3, 4 palabras en hebreo y ya se sienten judíos. Y nada que ver. Estos eran judíos de verdad. Recordemos que el canon judío estaba estructurado en 3 partes. La ley, que se lo conoce como el vocablo de hebreo Torá, con la primera inicial que es la T, recuerden, anótalo ahí, T. Primero, la ley, Torá. Los judíos conocían perfectamente los 5 libros del Pentateuco, la ley. Después los profetas, lo que se conoce en hebreo como Nevi'im, que la inicial es la N, acordate. Y tercer grupo de libros son los escritos, es decir, los salmos, proverbios, todo lo demás, el cantar de los cantares, todo lo demás. En hebreo es Ktuvim, se escribe con K, Ktuvim, que la inicial es la K. Entonces TNK, de ahí se forma la expresión Tanaj. O sea que Tanaj comprende la Torá, el libro de los profetas y el libro y los escritos. Y estos 2 discípulos conocían muy bien esto. Por eso, amado, el conocimiento, miren, a veces sin la vida de Cristo, sin la vida del Espíritu, de nada sirve. Y estos 2 discípulos fallaron en entender que el Cristo sufriente y padeciente era el único camino a la gloria. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos no podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz, quien a su vez lo libraría de la maldición del pecado. No estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios. Esos valores que son totalmente contradictorios y opuestos a los valores del mundo. Déjame de repetírtelo. Amado, amada, los valores de Dios son totalmente opuestos, contradictorios a los valores del mundo. Que te quede bien grabado en la mente. Donde, como yo digo, el diccionario del Señor, ¿no? Es el reino del revés, como dice la canción de María Elena Walsh, donde el último será el primero y donde de la vida emana muerte. Todo al revés. Donde el menor es el mayor y donde mejor es dar que recibir y donde amar es inclusive, aunque te den odio, amar a tus enemigos. Es todo al revés. Vieron que el concepto de Dios es totalmente diferente al del mundo. Por eso el Señor le dice, cuando le lava los pies, le dice: más entre vosotros no será así. En el mundo es así. El grande es el que es servido, el que le lavan los pies. Pero para Dios el grande es el que sirve. Aún hoy el mundo tiene la visión errónea y no ha cambiado sus valores hoy en el siglo XXI. Los cuales son diametralmente opuestos y contradictorios, donde un siervo sufriente es tan impopular y rechazado como hace 2000 años. Por eso Pablo tenía que hablar a aquellos griegos que tenían sus dioses. Ustedes pueden ver los dioses del Olimpo, Zeus y Diana y todos estos dioses que ellos tenían, que eran todos esbeltos, musculosos.
y de repente Pablo viene a hablarle de alguien que estaba colgado en un madero. Por eso les habla de la locura de la cruz. Ellos decían, usted está predicando un muerto, usted está loco. Entonces él hablaba, pero vengo a hablarle de este Cristo que murió así, pero resucitó. Aún hoy seguimos siendo insensatos, confundidos y tardos de corazón ante las Escrituras. Tenemos un montón de conocimiento, tenemos un montón de seminarios y hemos ido a las mejores cátedras de Gamaliel, pero tenemos el corazón confundido, donde proliferan cada vez más las religiones, actos religiosos, actos sectarios, y se levantan líderes que tuercen la verdad y los llevan como a borregos totalmente desprevenidos. Alguien que se hace llamar cristiano y no sabe, no comprende que Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la consumación, y que Él es el hilo conductor y el único tema principal, el único enfoque, que en sí misma es enteramente cristocéntrica. Alguien que no sabe esto, realmente su fe es totalmente absurda. Es hueca, no entiende nada. Si hay algo que me apasiona y me gusta a mí, es lo que Jesús hizo con estos dos discípulos, que mientras ellos iban allí caminando, el Señor iba caminando con ellos y estos trataban de informar al forastero de todo lo que había pasado en esos días. Y este forastero de repente los sorprende, como quien saca un as de la manga y los deja sin jugada. Este forastero les anunció a ellos lo que estaba pasando realmente, anunciando y profetizando y planeando esto estaba planeado antes de la fundación del mundo y estaba además escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se hablaba o lo que de él decía. Hacemos un pequeño repaso y ya voy terminando para que ustedes puedan meditar en toda esta palabra. En Génesis lo vemos al Señor como la simiente prometida de la mujer. Génesis 3:15, quien aplastaría a la serpiente. En Éxodo lo vemos como la Pascua, el verdadero Cordero Pascual sacrificado por nuestros pecados. En Levítico, nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. En Números es la serpiente de bronce a la cual hay que mirar para ser salvos. Ahí en Juan 3:14-17 también habla de esto. En Deuteronomio, el profeta más grande anunciado por Moisés, ahí en el capítulo 18. En Josué es nuestro gran capitán de la salvación, quien nos introduce a nuestra heredad. En Jueces es el mejor y perfecto juez justo, el Salvador y libertador que nosotros necesitamos. En Ruth es nuestro pariente redentor que nos redime pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros. En Samuel, él es el hijo de David cuyo reino es eterno. En Reyes y Crónicas es el Rey de Reyes, el Rey reinante, el perfecto monarca celestial. En Esdras y Nehemías, él es el reconstructor y restaurador de los muros caídos. En Esther, él es nuestro Mardoqueo, quien salva a su pueblo. En Job lo vemos como el árbitro justo y el redentor que vive. En Salmos es nuestro pastor quien da su vida por sus ovejas. En Proverbios es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés él es quien hace que todo sea vanidad de vanidades y que lo único que importe es Él. En Cantar de los Cantares él es nuestro amado. En Isaías él es el siervo sufriente, el príncipe de paz y el experimentado en quebranto. En Jeremías, a él lo vemos como el profeta que llora por amor a su pueblo. En Ezequiel, él es el verdadero Hijo del Hombre. En Daniel, él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas lo vemos como el fiel, el perdonador, el esposo, casado para siempre con su esposa, aunque sea infiel e inmoral. En Joel, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós, el prendedor del fuego. En Abdías, es el poderoso para salvar.
En Jonás lo vemos como el mejor y perfecto misionero que predica salvación en el extranjero. En Miqueas, el eterno Salvador que nacería en Belén, Efrata. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el justo, quien nos hace vivir a nosotros justos por la fe. En Sofonías, nuestro Salvador en el día del Señor. En Ageo, Él es el nuevo templo que hará venir a todos de todas las naciones. En Zacarías, es aquel a quien traspasaron y al que mirarán, el mismo quien entró en el asno, montado en el asno. Y por último, en Malaquías, Él es el sol de justicia, cuyo camino es preparado por Juan el Bautista. Si vos querés, de tu casa podés darle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Es más, podemos ver a Jesús en prácticamente todos los personajes del Antiguo Testamento que lo señalan a Él, lo apuntan a Él, lo profetizan, lo anuncian, lo proyectan. Todo se trata de Él. La Biblia solo trata y habla de Jesús y por eso nosotros solo debemos predicar de Él, no de nosotros mismos. Les hago una pregunta, amados, amadas. ¿Querés que tu corazón arda como el de estos discípulos? ¿Deseás que tu corazón arda, vuelva a arder en el fuego de pasión, en el fuego del amor por el Señor? Jesús es el mejor y verdadero Adán, quien fue obediente en la tentación. No como Adán, que además en otro huerto, en este caso el Getsemaní, salió victorioso por nosotros. Todos fuimos muertos espiritualmente en Adán, pero ahora nosotros vivimos para siempre en Cristo. Abel, Jesús es el mejor y verdadero Abel, cuyo sacrificio fue agradable a Dios, siendo igualmente e inocentemente asesinado por su propio hermano Caín, que lo odiaba, como los judíos odiaron al Mesías y Salvador. Enoc, Jesús es el mejor y verdadero Enoc, cuya vida pura y recta lo llevó a ir caminando de la mano de Dios y fue llevado al cielo. Noé, Jesús es el mejor y verdadero Noé, cuya salvación fue la obediencia a Dios y fe en su mensaje, siendo salvos no tan solo a los que estuvieran en su barca, sino como Jesús salva a los que estén dentro de la iglesia. Abraham, Jesús es el mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios, lo dejó todo, su lugar confortable, para crear un nuevo pueblo de Dios. En Isaac, Jesús es el mejor y verdadero Isaac, cuyo nacimiento también fue anunciado por un ángel y también fue ofrecido inocentemente por su padre en lo alto de un monte, no en Moriah, sino en Gólgota, sino en el monte Calvario, siendo sacrificado por nosotros, no como Isaac, que fue frenado por la mano de un ángel. Jacob, Jesús es el mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que, al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Además, Jacob salió a buscar esposa por mandato de su padre a un país lejano y la consigue tras muchos esfuerzos. Mas Jesús vino a la tierra para adquirir a precio de sangre a la que será su amada esposa en las bodas del Cordero, la iglesia planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el mejor y verdadero José, quien, sentado a la derecha del rey, un rey muchísimo más soberano que Faraón, en este caso el rey de reyes, perdona a aquellos que lo traicionan y vendieron injustamente, y que además usa su poder y autoridad para salvarlos y bendecirlos, gloria a Dios. Por allí anda dando vueltas una publicación en Facebook, dice así una leyenda que más o menos así dice: tú eres como José, luchas por tus sueños. Y a veces, la verdad que a veces uno en vez de sueños tiene pesadillas. Tú eres como José, luchas por tus sueños. Pero no, amados, eso es un enfoque humanista, de predicadores motivadores como aquel señor Cayuruna, donde sugiere que el centro de todo es el hombre. Pero esto no es el enfoque bíblico, donde todo es por Él, de Él y para Él. Más bien, lo que somos, más que José, somos como los hermanos de José.
Somos lo que vendimos, lo que menospreciamos y nuestra libertad depende únicamente y exclusivamente de aquel a quien despreciamos. Jesús es el mejor y verdadero Moisés, quien a pesar de ambos ya desde bebés estaban sentenciados a morir, tanto Jesús como Moisés, por el decreto de un rey, se trató del único intercesor entre nosotros y Dios. Jesús es mejor y verdadero que Job, el verdaderamente sufriente inocentemente que intercede por y para salvar a sus amigos necios, quien le culparon injustamente. Y por último, José es el mejor y verdadero David, un rey nacido en Belén, también de la tribu de Judá como él, y cuya victoria se convierte en la victoria de todo el pueblo, a pesar de que el pueblo no hizo absolutamente nada por ganar esa victoria. Algunos dicen por allí, sé como David y vence a tu Goliat y a tus gigantes. Bueno, miren, hay cada dicho por allí que realmente no sé a ver si llorar o reír. Sé como David y vence a tus Goliat y a tus gigantes. Nosotros no somos como David. Tenemos que luchar contra nuestro gigante, como así se ha predicado y se enseña en una pandemia de infinidad de iglesias. Más bien no somos como David, más bien somos como Saúl. Miedosos, llenos de dudas, llenos de temores, que no podemos con nuestro más grande adversario que somos nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Y termino con esto. Puede ser que vos, que estás escuchando este mensaje, no hayas escuchado el Evangelio de Salvación. Por ahí escuchaste muchas cosas, pero no escuchaste el Evangelio de Salvación. Hoy puede ser que usted pueda encontrar a ese Salvador. Puede ser ese día donde vos pongas tu confianza en Él. Porque quizás entraste en un desánimo, quizás fuiste a alguna iglesia, quizás profesás el cristianismo, pero estás en un pozo de desesperanza. Bajaste de Jerusalén para ir cabizbajo por el camino de Maús. Desesperanzado. Ya no crees en nadie. Aún los predicadores y aún pastores te han desanimado, te han decepcionado. Pero déjame decirte algo. No te preocupes. No pasa nada. Hay solución para tu problema. ¿Y sabes cuál es tu solución? Cristo ha resucitado. Cristo vive y Él vino para salvarte. Él vino para despertar en vos ese fuego en tu corazón, para que ya creas realmente en el verdadero Jesús. No en un Jesús que quedó allí en un sepulcro, sino en un Jesús que resucitó. Solo Él tiene palabras de vida eterna. La muerte no pudo contenerlo, porque Él es el autor, sustentador y dador de toda forma de vida. Y Él quiere revelarse a tu vida. El dador de la vida. Él dice, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Amigo, amiga, allí donde estás, vos podés cerrar tus ojos y comenzar a orar al Señor y decirle, Señor, sálvame. Señor, estoy desanimado. Señor, estoy Señor, descorazonado con la religión. Aún en la iglesia donde yo iba, Señor, me he sentido realmente morir porque no he conocido al verdadero Jesús. Lo único que debes hacer, amigo, amiga, es arrepentirte. Y arrepentirte viviendo ya alejado, como veíamos en la enseñanza anterior. Si no la escuchaste, te animo a que la escuches. Alejado de tu vida anterior y venir con un corazón humilde y humillado a Jesús para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Creyendo con fe que Él fue a la cruz a ocupar tu lugar, a morir cuando vos debías hacerlo y que Él resucitó para salvarte. Amado, amada, en definitiva, todo se trata de Jesús. Todo es para su gloria. Y por eso, iglesia, a vos te hablo, iglesia, hay que predicar solo de Él. Aprovecha este momento donde la gente está espantada, la gente está como estos caminantes de Maús, no saben ni para qué lado ir, porque están con miedo escapándole a la muerte, no saben cómo cubrirse, no saben qué ponerse ya para que el virus no les toque.
Este es el momento justo para que les hables de aquel Cristo que resucitó. Predicá del hombre, predicá del hombre que murió y resucitó. ¿Qué fue lo que provocó que esos dos discípulos abatidos y tristes acaben con el corazón transformados y lleno de gozo? Oír, predicar a Jesús. Oírle hablar a Jesús. Y cuando Jesús les habló, y aun cuando Jesús parte el pan y les convida, les da el pan, significa, podríamos hacer la analogía, les dio el pan de vida, ellos se dieron cuenta quién era el que estaba con ellos. Quizás pensás que estás adorando a un Jesús lejano, un Jesús que no te entiende, que te está preguntando como a estos de Emaús, pero el Señor sí te entiende. Parece que el Señor camina lejos, pero el Señor está cerca. Así que yo te animo a que cierres tus ojos y vamos a hacer esta última oración. Padre amado, Padre bueno, gracias por permitirme compartir, Señor, esta enseñanza. Desanimados en el camino, pero después de este mensaje, Señor, ahora sí, animados en el camino, animados para seguir, como decía aquel antiguo coro, un paso más de fe. Adelante, hermano, que allá nos espera el galardón. No debemos desanimarnos, no podemos quedarnos a mitad de camino. No nos sacó el Señor de Egipto para morir en el desierto, sino que tenemos que avanzar hacia la tierra prometida. Bendice, Señor, aquel que hoy ha decidido rendir su vida a ti, Señor. Padre, salva las almas. Señor, si hay alguno enfermo, si hay alguno entre los oyentes, alguno enfermo, Señor, te pido, trae sanidad en el nombre de Jesús. Padre, te ruego, Señor, que acompañe a la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio, sanidades poderosas, milagros asombrosos, donde la gente pueda ver, Señor, que tu mano no se ha acortado para bendecir, Señor. Padre, te lo ruego, Señor, en tu soberana voluntad, haz tu voluntad, no la mía, Señor. Padre, pero ruego, Señor, por mis hermanos, que tú hagas una obra completa en ellos, salvando sus almas, restaurando sus vidas y restaurando también su salud física, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Si el Señor no dice otra cosa, nos estaremos reuniendo virtualmente el próximo sábado, pero no te olvides que en la semana vamos a estar también compartiendo palabra de Dios. Los jueves vamos a estar dando los seminarios que el Señor puso ahí para que en mi corazón para poder compartir, y alguna palabra también estos días que el Señor vaya dando. Vamos a ir dando material para los niños, para los jóvenes, palabra, porque como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Les abrazo en el amor del Señor, cuídense. Quédate en tu casa, no salgas, a no ser que tengas que salir por fuerza mayor, usa alcohol en gel, usa el barbijo, todo lo que tengas que hacerlo en el nombre del Señor, pero primero temiéndole a Él y cumpliendo con lo que tengas que cumplir. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo en el nombre del Señor. Amén.